este es el segundo capítulo de programación en C++, cómo aprender a programar en C++ desde cero. En este capítulo estaremos hablando acerca de los tipos de datos, cómo leerlos, cómo imprimirlos y quizás trataremos un poco de operaciones con ellos, pero por ahora vamos a lo que vinimos, ¿vale? Entonces, para empezar, vamos a crear nuestro nuevo documento. Incluiremos nuestra librería, ¿vale? String using namespace estándar, nuestro menú principal y nuestras llaves, ¿vale? Esta, ya que es digamos que la plantilla de cualquier código en C++, así que vamos por los tipos de datos. Vamos a definir cada uno de los tipos de datos y llamémosle que estos tipos de datos de los que hablaremos en este capítulo son tipos de datos primitivos. Okay. Lo primero que vamos a hablar son de tipos de datos numéricos. Tipos de datos numéricos, vamos a crear los comentarios como ya lo habíamos enseñado y ahí lo tenemos. Tipos de datos numéricos. Entonces, del primer tipo de datos que vamos a hablar son de los enteros. Ok, ¿qué es un tipo de dato entero? Ok, un entero, por ejemplo, puede ser un 7, un 145, menos 9, cualquier número que no lleve un punto decimal. Eso es un entero. Ok, vamos a declarar nuestro primer entero, un entero número, ¿vale? Ok, esta es la forma de declarar nuestros números o nuestras variables. Para hacerlo se coloca la palabra reservada que tiene el tipo de dato, un espacio y la variable, ¿vale? Entonces vamos a hablar de cada uno de los tipos de datos, ¿vale? Float, que son tipos de datos numéricos con coma decimal, digamos 1.5, 1.54, menos 98.084 puede ser. Ok, son todos aquellos, los flotantes son aquellos que tienen el punto flotante o el punto decimal. Para ello vamos a colocarle aquí flotante y aquí palabra reservada para indicar cada uno de ellos. Este maneja con entero y palabra reservada, coloquémosle float, ¿vale? Para ello podemos declarar nuestra variable del siguiente tipo. Vamos a colocar, por ejemplo, float no. Otra cosa acerca de las variables, una regla por convención y su síntesis es que una variable nunca puede empezar por un número, perdón, ¿vale? No puede empezar por punto, no puede llevar un punto, no puede llevar un guión, no puede llevar un guión bajo, sí puede llevar un guión bajo, perdón, pero no puede llevar un guión medio, no puede empezar por guión bajo y no puede empezar por número. Entonces, ¿puede llevar mayúsculas? Claro que sí. Y esa es la funcionalidad de las variables y la forma en la que se escribe. Pero vamos a los tipos de datos, volvamos a ellos y continuemos definiéndolos o declarándolos y dando cada una de las definiciones de acuerdo a él. Ok, hay unos llamados double, que no es más que estos mismos tipos de datos, pero expresados en cifras un poco grandes, digámosles en cifras de millones, digámosle así. Ok, para ello utilizamos la palabra reservada. Vamos a colocar palabra reservada double. Ok, vamos a declarar una variable tipo double, por ejemplo, esto es un double. Ahora, mi double, vamos a colocarle a mi double. Vamos a hablar, antes de continuar con los tipos de datos de caracteres, de cadena y booleanos, vamos a hablar de cómo leer estos tipos de datos. Para ello habíamos hablado que existían unas palabras reservadas que estaban dentro del estándar de la librería IOString, que era cout, que era para salidas de datos, y sein, que se utiliza para
entrada de datos. Entonces vamos a utilizar nuestro setting. Digamos, la síntesis de un setting es la siguiente. Aquí debe ir la variable que se va a leer, ¿vale? En este caso lo leemos de esta forma. El nombre de mi variable declarada debe ir allí. Y como es un tipo entero el que voy a leer, debe leer un dato de tipo entero. Vamos a colocar tipos de datos, ¿vale? Aquí está. Se nos están habilitando para leer un dato. Voy a digitar un número cualquiera arbitrario y ahí está leído nuestro primer número. Pero vamos a manejarlos con ellos, en fin. Vamos a colocar un poco el programa. Seout y digamos, digite un número y para que se vea un poco más el programa. Y aquí vamos a editar un 5. Allí estamos bien con nuestro programa. Vale. Continuando con las variables, en este caso número, vamos a cambiar para leer ahora un flotante, que este es el nombre de mi variable flotante, y vamos a imprimirla. Para imprimir una variable o mostrarla por pantalla no se utilizan las comillas. Lo único que se utiliza con comillas son los textos a mostrar en pantalla. Vamos a compilar esto, vamos a colocar cout num para darles un momento y mostrarles cómo funciona esto, ¿vale? Los cout llevan comillas para mostrar textos que vayan dentro de él, mientras que el cout sin comillas es para mostrar el valor de la variable. En este caso, si yo digito, le asigno un valor cualquiera a mi variable num, que es de tipo flotante, por ejemplo 1.74, el cout lo que haría es mostrar num, no mostraría la palabra num, sino el valor que le estoy dando, 1.78, ¿vale? Y esa es la forma de cómo se imprime una variable en este caso. Continuando con los tipos de datos, vamos a mostrar lo que son, digámosle, los tipos de datos de carácter y de cadena, ¿vale? Vamos a empezar por el más básico. Se llama un carácter básico o una letra, que puede ser, por ejemplo, una A, una J, una X, una E mayúscula, yo qué sé, ¿vale? No valen las palabras griegas, si es lo que piensa. Entonces, un ejemplo, su palabra reservada es shall. Entonces vamos a crear aquí una palabra reservada y vamos a colocar el nombre de nuestra variable, carácter, por ejemplo, carácter. No precisamente debe ser un nombre o lo que sea, vamos a colocarle AlphaCode, ¿vale? Esa será la primera letra que vamos a leer, y al ser alfa, como lo dice el programa o mi canal, ¿vale? Será la letra A, el primer carácter que leeremos en este tipo de programación, AlphaCode, y estamos leyendo, y al igual que ello vamos a mostrarlo como cout A, y habíamos hablado que existían los saltos de línea que eran como \n, pero otra forma de escribir y que es igualmente equivalente es el endline, que significa, viene de la palabra esta que traduce fin, y L, que es una abreviatura de línea, line, que significa línea, ¿vale? Línea. Entonces yo puedo colocar esto, y la síntesis de cada vez que coloco una variable puedo colocarle estas comillas de aquí al lado, que se llama concatenación, ¿vale? Fin de línea, ¿vale? Aquí vamos a compilar. Cierto, ese no es el nombre de mi variable, AlphaCode. Ahora sí, vamos a leer nuestra primera letra. Decíamos que era una A, y ahí tenemos nuestra A. Pero podemos hacer varias impresiones de variables en el mismo cout, y como utilizando la concatenación, ¿vale? Vamos a colocarla aquí, digite una letra para arreglar esta parte del código para que coincida y tenga lógica, y cout, digite un número, ¿vale? En este caso vamos a colocarle por acá, quizás antes de esto podemos hacer esto, la letra leída, por ejemplo, aquí es, y concatenar. La variable debe tener a ambos lados estos menores que, y podríamos
inmediatamente hacer esto, una tabulación de este tipo, del tipo, digámosle el tipo simple, y colocaríamos aquí el número leído es aquí, concatenamos, imprimimos el número que vamos a leer esta vez el doble o el double, este tipo de dato double, y vamos a hacer la concatenación y aquí iría nuestro número, mi double, ¿vale? Entonces aquí estaría nuestro programa y vamos a eliminarle eso del final de presiona una tecla para continuar con System Pause mayor que 0. Aquí nos vemos todos los puntos y comas y vamos a compilar. Vale, vamos a leer una letra, a ver cuál sale. Aquí al azar, H, y un número al azar, aquí sale 9. Ok, la letra leída es H, el número leído es 9. Ok, continuando con los tipos de datos, vamos a seguir con el tipo de dato string o cadena. Vamos a colocar una cadena, puede contener una palabra con un número, cualquier cosa, e incluso espacio, ¿vale? Pero para los espacios, para leerlos con espacio, ya necesitamos lo que es otro tipo de, digamos, otro tipo de funciones para leerlos, pero vamos a hablar de las cadenas y leer las cadenas básicas. Ok, un ejemplo de cadena puede ser abril 16, puede ser una cadena, azúcar puede ser otra cadena, alfa code puede ser otra cadena. Ok, la cadena tiene como palabra reservada string para declararlo. Ok, vamos a ver, vamos a declarar aquí nuestro string, mi cadena, ¿vale? Vamos a leer cout, aquí digite una palabra y vamos a leerla, se lee al igual que las demás palabras. No se preocupen si no se les tacha de esta forma como los demás tipos de palabras reservadas de otros tipos de datos. El asunto es que vamos a leerla, ¿vale? Mi cadena. Vamos a colocar esto por aquí, vamos a bajar esto para hacer un poco más amplia nuestra pantalla. A ver, vamos a colocar con unas tabulaciones y mi cadena. Aquí vamos a hacer otra línea de código para imprimir esto. Lo podríamos hacer en la primera, pero no quiero que se vaya todo esto hacia la derecha. Ok, colocamos aquí la palabra leída es, y vamos a hacer aquí mi cadena, ¿vale? Fin de línea. Ok, vamos a hacer esto, a ver qué tal nos va. Ok, vamos a digitar una letra. Esta vez quiero la letra W, un número cualquiera, 258, y una palabra C++. Ok, ahí tenemos. Mi letra leída es W, el número leído 258 y C++. Podríamos darle una tabulación entre esto y esto con lo que habíamos hablado, sea un \n aquí para darle una buena tabulación a eso, que el programa se vea un poco mejor, ¿vale? A ver, vamos a hacerlo rápido y vamos a colocar aquí, por ejemplo, control. Listo. Ok, la letra leída es G, el número leído es 84 y la palabra leída es control, ¿vale? Existen otros tipos de datos que son vectores, matrices, digamos vectores de caracteres, vectores de enteros. Pueden haber vectores de todo tipo de datos si utilizamos otras librerías, y vamos a declarar, digamos, los dos últimos tipos de datos que vamos a manejar por hoy. Digamos, los booleanos, que son valores falso o verdadero. Un booleano solo puede contener falso o verdadero, y su palabra reservada es bool. Para este tipo de lenguaje en C++ es bool. Entonces, digamos, vamos a crear un bool. Aquí vamos a crear un bool que se llama, por ejemplo, mi booleano. Ok, y vamos a colocar cout digite un valor para el bool, y bueno, aunque esto no es como que algo práctico, pero vamos a hacerlo. Same, vamos a ver la variable con el nombre que tiene, mnemotécnico, y
vamos a colocarla. Cout, el valor, vamos a colocarle en su tabulación, o no, así. El valor del booleano es, vamos a colocar aquí nuestra variable. Recuerden siempre hacer las concatenaciones necesarias y los puntos y comas, que no se lo olviden, porque puede resultarle que les dé el error de compilación que falta un punto y coma antes de tal línea, ¿vale? Vamos a leer un número, creo que estos son los double, ¿sí? La palabra, vamos a creer double como palabra, y vamos a darle un valor al bool, 0, que son para los falsos, 1, que son para los verdaderos, o al menos así creo que es. Vamos a ver, creo que así lo recuerdo. Ok, aquí tenemos. Ok, las variables pueden ser inicializadas en la parte superior o en su declaración pueden ser inicializadas. Vamos a decir que este número por defecto o por inicialización le voy a colocar 25. Y si yo le doy al programa Cout número, por valor debería mostrarme ese 25 que le he declarado por defecto. Al igual que esto puedo hacer con todos los demás datos, darles un valor cualquiera. Vamos a ver si me coge ese valor numérico con flotante. A ver, allí está. Podemos hacerlo también con las variables, si les asignamos por ejemplo valores del código ASCII. A ver, vamos a imprimir nuestra variable de carácter. Y aquí tendríamos nuestro resultado en compilación, el 65, que equivale a la A mayúscula, o simplemente podríamos escribirle el dato o el valor, la letra que le vamos a asignar en comillas simples, por ejemplo A, ¿vale? Ok, ahí tenemos. En el caso de las cadenas, para asignarle su valor es dentro de comillas dobles, por ejemplo, primera palabra, así, ¿vale? Se me olvidó imprimir la cadena en el output. Aquí, cadena y cadena, y aquí tendríamos el resultado en compilación, primera palabra, y darle valores a los booleanos, sea un falso o un verdadero, que por defecto eso lo que haría es imprimirme o mostrarme por pantalla un valor que sea verdadero o falso. Y como les había dicho, el verdadero corresponde al número 1, mientras que el falso o el false corresponde al número 0. Y es así, amigos míos, como hemos terminado por hoy el segundo capítulo de programación en C++ desde cero. Mi nombre es